Vamos a entrar a regresar a nuestro tema, a la epístola a los Corintios, y estamos en el capítulo 7 y nos quedan todavía los versículos 29 al 40, que es lo que vamos a considerar hoy, y lo voy a ver desde un tema. Le he dado, de acuerdo a lo que veo en el pasaje, le he dado un nombre al tema principal y le he llamado aprovechando el tiempo con perspectiva eterna. Aprovechando el tiempo con perspectiva eterna. Dice en los versículos 29 al 31, dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposo sean como si no, la esposa, sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, aquí Pablo introduce otro elemento importante al considerar la vida cristiana, y ese elemento es el tiempo. Pero enfáticamente Pablo señala que el tiempo es corto. O sea, los años, dice la Escritura, que va a vivir un hombre, en los más robustos, 80 años. Pero pues hay quienes viven menos, pero aún viviendo 80 o viviendo 90 o 100 años, hay algunas personas que tienen ya un poquito más de 100 años, sigue siendo corto si lo vemos a la luz de la eternidad. Entonces tenemos un corto tiempo para predicar el evangelio a una persona, y de que le prediquemos y de que reciba a Cristo depende toda la eternidad. Entonces fíjense todo lo que depende del buen uso de un tiempo corto. Y nosotros tenemos poco tiempo, pero debemos usarlo bien. Puede tener ese corto tiempo bien usado repercusiones eternas. Pero enfáticamente mencionando que el tiempo es corto, que también Pablo lo enfatiza en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: mirad con diligencia cómo andéis, cómo ocupas el tiempo, cómo lo usas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos significa que los días son cortos y que los días son dominados por la maldad hoy en día. Los días son malos. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo, y esta es una pregunta que nos podemos hacer en cuanto a nuestras actividades diarias. Es lo que hacemos. Podemos llamarlo un buen aprovechamiento del tiempo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de nuestras intenciones, de nuestros propósitos, de los deseos personales. Sí, puede ser que sí. Sí, yo me propuse hacer esto y le dediqué el tiempo y lo hice, entonces está bien aprovechado el tiempo. Pero ¿está bien aprovechado el tiempo a la luz de lo que Dios quiere de nosotros? Aprovechando bien el tiempo para los propósitos de Dios es el mejor aprovechamiento que podemos hacer del tiempo. Y precisamente a causa de que el tiempo es corto, tenemos necesidad de aprovecharlo para las cosas que trascienden esta vida y que tienen repercusiones eternas, para obedecer al Señor, predicando el evangelio, ganando las almas, haciendo discípulos. Todos debemos de tener ese deseo en nuestro corazón, porque si no tenemos ese deseo en el corazón, no estamos alineados con la voluntad de Dios, y el tiempo se va a pasar, y entonces vamos a mirar hacia atrás en nuestra vida y no vamos a encontrar ningún fruto que trascienda la eternidad y que glorifique al Señor. Entonces es precioso. Fíjense cómo, por ejemplo, las mujeres, no todas, pero hay mujeres, muchas, que anhelan tener hijos, ¿sí? Y desean, a veces ni siquiera se casan. A veces hay personas que yo quiero tener un hijo, dice una mujer, y no le importa cómo.
¿Qué tal si ese deseo lo tuviéramos nosotros con respecto a hijos espirituales? Yo quiero tener un hijo espiritual. Alguien en quien yo me vea reflejado, alguien en quien yo me vea multiplicado, como cuando tienes un hijo y luego ese hijo te da nietos y tú te ves multiplicado. Por ejemplo, yo tuve 4 hijas y recibí, ahora sí que los varones, hasta que llegaron los 2 nietos. ¿Sí? Entonces, tener hijos es un deseo que hay en el corazón de una persona porque quiere trascender, quiere dejar algo después de sí. Así deberíamos de pensar de los hijos espirituales. Hay ocasiones, y es una gran bendición, cuando me topo con una persona que ni recuerdo, que no sé ni cómo se llama, sé que lo conozco, pero no sé cómo se... Y de pronto se acerca y me dice, yo recibí a Cristo en mi corazón contigo, en esta ocasión que tú predicaste en esta parte. Y digo, Señor, gracias, me apareció otro hijo, ¿eh? Y me gozo en ello. Y cuando yo veo a alguno de mis hijos espirituales, a alguien que el Señor me permitió llevar a Cristo, lo veo que se está multiplicando, que está testificando y que está ganando a otros, y que está haciendo lo mismo que yo hice con él, los está discipulando, entonces veo que yo también me estoy multiplicando con él. Y finalmente la calificación que Dios va a hacer de nuestro trabajo, no nada más es de lo que nosotros hacemos por nosotros mismos, sino de lo que sucede con otros a través de lo que nosotros hicimos. Hacer discípulos y ganar las almas demanda de nosotros tiempo. Los cristianos necesitamos saber pasar por el matrimonio, que es uno de los temas que Pablo está tocando en esta epístola, cumpliendo nuestras responsabilidades conyugales. Ojalá nosotros en nuestros matrimonios de la iglesia podamos poner este pensamiento bíblico en su mente y en su corazón. ¿Estás cumpliendo con tus responsabilidades conyugales? Cuando pasas por problemas, estás teniendo una experiencia dolorosa. Cuando las cosas te salen bien, pasas por momentos de alegría. Cuando adquieres algo que siempre has querido, pasas por ese momento de disfrute de las cosas materiales que posees. Pero no permitas que estas cosas absorban todo tu tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo en esta epístola que debemos vivir estando casados como si no estuviéramos casados. Pasando por situaciones de dolor como si no estuviéramos pasando por situaciones de dolor, como si tenemos momentos de alegría y los vivimos como si no los tuviéramos, como si no tuviéramos posesiones de las cuales disfrutar. ¿Cómo es eso? Bueno, si tú estás casado, cumples con tus obligaciones conyugales, pero no permites que éstas te absorban al grado de que no tienes tiempo para servir al Señor. Vive como si no estuvieras casado, estando casado como si no estuvieras casado. Pasando por una enfermedad o una situación de dolor como si no estuviera. Qué poquito se necesita a veces para decir, yo hoy no voy a ir a la reunión porque me duele la cabeza, ¿no? Es que me duele el estómago. En dolores muy sencillos como esos, digo, otros tendrán dolores más fuertes y dicen, entonces me quedo en la casa porque tengo mucho dolor. Dice, los que lloran como si no llorasen. ¿Sí? ¿Cómo le puedes hacer? Pues simplemente sigues al Señor con todo y tu dolor. Si tienes algo que te da alegría, no te claves ahí en eso al grado de que, pues es que no tuve tiempo de leer la palabra de Dios porque fuimos de paseo, porque tuvimos una fiesta, porque... Haz todo eso que tengas que hacer, pero como si no lo hicieras, porque no permites que te robe el tiempo del Señor. Porque si ya de por sí el tiempo es corto,
para poder servir al Señor, no podemos dedicar demasiado tiempo a nuestras responsabilidades matrimoniales, ni a dolernos en las enfermedades y llorar, ni a alegrarnos, ni a disfrutar lo que poseemos. No podemos dedicar demasiado tiempo a eso. Hagan una comparación en sus vidas. ¿Cuánto tiempo dedicas a todas estas cosas que se han mencionado, comparándolas con el tiempo que dedicas para servir al Señor? Y te vas a dar cuenta cómo estás utilizando el tiempo. Por eso dice Pablo en el versículo 32, quisiera pues que estuvieseis sin congojas. Pablo insiste en que él aconseja la soltería porque trata de evitarles aflicción y congoja. Pues un soltero tiene menos aflicciones que uno casado, porque de un casado depende una mujer y dependen probablemente hijos también, y entonces él sufre y se acongoja si no tiene suficiente para darles, o si ellos carecen de cosas que él quisiera darles pero no puede. Y más en estos tiempos en que había persecución, o sea, en que los cristianos no podían vivir con toda la libertad que vivían otros, porque estaban siendo perseguidos y estaban siendo atacados. Entonces dice, solteros van a tener menos congoja y aflicción. Dice que esto él lo recomienda, la soltería, por la circunstancia que apremia. Es que en un momento, imagínense, estaba apenas el Evangelio dándose a conocer. Había que predicar a toda criatura. Entonces, esto significa que predicar el Evangelio era algo urgente en ese tiempo, era algo que apremiaba. No que hoy no sea urgente, pero obviamente lo era más en el tiempo en que la mayor parte del mundo pues no lo conocía el Evangelio. Había que llevarlo a las regiones más lejanas y entonces se necesitaba que los cristianos estuvieran ocupados predicando el Evangelio. Dice, ¿qué diferencia hay entre el soltero y el casado? ¿Por qué prefiere Pablo la soltería? Bueno, porque el soltero, dice, tiene cuidado de las cosas del Señor. No quiere decir de que el casado no lo pueda tener, pero el soltero no tiene otra distracción. Entonces tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado también tiene cuidado de las cosas del Señor, pero además tiene cuidado, dice el versículo 33, de las cosas del mundo. Y las cosas del mundo no tiene aquí una connotación negativa, es una connotación positiva. O sea, una cosa del mundo es tener que proveer alimento para tu familia, para tu esposa. Tienes que proveerle vestido. Tienes que proveerle salud. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas son las cosas del mundo a las que se refiere Pablo, cosas positivas. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, o sea, cómo mantener a su mujer cumpliendo él la responsabilidad que tiene para con ella. Pablo presenta esto no como algo pecaminoso o incorrecto, pero de lo que él está hablando es del tiempo. Y el tiempo dividido de un casado entre sus responsabilidades matrimoniales y el servicio al Señor va a darle un menor tiempo de servicio al Señor que la persona que está soltera. Entonces, por eso Pablo prefiere la soltería. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. O sea, es la misma aplicación que hace Pablo hacia el varón, pero también tiene la misma aplicación hacia la mujer. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo, la casada, pero cómo agradar a su marido. Dice el versículo 35, esto lo digo para vuestro provecho, no para ponerles lazo, o sea, no para ponerles impedimentos. No es mi propósito ponerles impedimentos, porque a través de la epístola Pablo prefiere la soltería, pero aprueba el matrimonio.
Y finalmente dice, si una persona no tiene el don de continencia, mejor es que se case. Entonces definitivamente no está en contra del matrimonio. No les digo esto para que digan, entonces no me debo de casar. No les digo esto para ponerles lazo. Pablo aclara que su propósito es presentarles esto no para imposibilitarlos de casarse o para hacerlos que renuncien a casarse, sino para provecho. Pues conociendo esto, sabrán que al casarse no van a tener todo el tiempo para servir al Señor. Se requieren hacer sacrificios. O sea, yo recuerdo que el otro día, no sé por qué razón, alguien me decía, oye, es que esta persona no está mucho tiempo en su casa, y pues yo no, por cuestiones de trabajo, y decía yo, pues yo no le veo tanto problema. Inclusive le decía, oye, yo varias veces viajé y dejé a Pati con las niñas, y yo me fui 15 días porque iba a compartir una serie de estudios en la Ciudad de México, y ella estuvo sola atendiendo a las niñas 15 días, sin mi presencia. Entonces, pero ellos sabían que lo más importante para mí, sin descuidarlas a ellas, era el servicio al Señor. En la Ciudad de México, cuando vivimos en la Ciudad de México, yo salía a compartir estudios, vivíamos en Ciudad Satélite, y yo iba a compartir estudios hasta propiamente el centro de la Ciudad de México, y tenía varios estudios. Veía uno, lo veía otro, y a veces andaba regresando yo a la 1 de la mañana o 2 de la mañana a la casa. Y me acuerdo que en una de esas noches de Halloween nos habían roto la reja, era de dos puertas así, y una de ellas se habían roto las bisagras y estaba suelta, pero todavía la colocábamos ahí. Y yo le decía a Pati, oye, llego como a las 2 de la mañana y la gente va a decir, oye, anda de trasnochado todos los días. Pero miren, cuando menos van a saber que no vengo, que vengo en mis 5 sentidos, porque me bajaba del carro, tenía que quitar la puerta, ponerla, luego meter el carro y luego atinarle así con el seguro ese, el pasador, atinarle el hoyito ahí abajo para poner la puerta. El que me vea dirá, no, pues malo no viene, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso para mí siempre fue normal, fue natural, tener un estudio y tener a discípulos que estaban preguntando constantemente y que el estudio se extendía por 3 o 4 horas, para mí no era algo difícil, en todo caso lo hubiera sido para mi familia si ellos no me hubieran entendido. Me acuerdo, por ejemplo, el Cita se está riendo porque ella tenía en ocasiones tareas y yo necesitaba ayudarle, y yo le decía, espérame, y me esperaba, y cuando yo llegaba a veces 11 de la noche, ella ya estaba dormida, y la tenía que despertar, y a ver, vente, vamos a hacer tu tarea. Y pobrecita, pues digo, estaba out completamente. Pero ellos sabían que aquellas veces que yo no estaba, era porque estaba sirviendo al Señor. Y eso nunca se descuidó. Yo nunca descuidé a mi familia, se los puedo decir, y nunca dejé de servir al Señor por mi familia. Los casados, como si no estuvieran casados, sirviendo al Señor. Dice que Pablo recomienda esto, dice el versículo 35, para vuestro provecho, para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, para que conduciéndose con honestidad y decencia sirvan al Señor, entendiendo que el matrimonio no es una condición pecaminosa a causa de las relaciones íntimas, porque algunos pensaban eso, que el matrimonio era pecaminoso y que entonces impedía la santidad. En ninguna manera. El creyente puede tener una vida de santidad estando casado, igual que un soltero, pero no tendrá el mismo tiempo para servir al Señor. Ahora Pablo entra en un tema que sí tiene que ver con el contexto histórico. Yo lo he mencionado otras veces. A veces se le quiere dar mucho énfasis al contexto histórico, sobre todo a aquellos creyentes que no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios. Entonces prefieren ellos tener su propia idea y entonces la justifican diciendo, es que hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Yo digo que sí hay ocasiones que es válido.
Por ejemplo, aquí, este tema que Pablo aborda aquí tiene que ver con el contexto de aquella época, pero nos deja enseñanzas a nosotros. Ahora que estamos viendo Eclesiastés, no todo lo que dice Salomón, creo yo que sean experiencias suyas. No podemos atribuirlo todo a él, o sea, en el sentido de que está vertiendo sus experiencias. Algunas cosas él las habrá experimentado, pero otras no. Otras las observó en otros. Por ejemplo, cuando habla de el rey necio que no oye consejo, la verdad, yo pensaba que se refería a él, pero ahora creo que no se refería a él, por otros detalles que menciona. El rey que viene de un lugar pobre y llega a ser rey, no era su caso. Salomón no había sido pobre y venía a ser rey. Entonces, ¿de qué habla? Tal vez de la experiencia de su padre, de David. Porque en aquella ocasión en que David pretendió censar al pueblo y Joab le dijo que no lo hiciera, no escuchó consejo, dijo no. Y dice, ¿qué dice la escritura? Prevaleció la palabra de David sobre Joab y censaron al pueblo. ¿Le agradó esto al Señor? No. Dios actuó entonces con un juicio por esta actitud de David. Entonces, él era el rey, no supo escuchar un buen consejo de Joab. Entonces, más pudiera referirse a David que a sí mismo, porque tendríamos que buscar dónde está la aplicación de eso en la vida de Salomón. Así con respecto a muchas otras cosas, él está observando la vida y diciendo cosas que ha visto en los demás y sin duda también algunas cosas que igualmente le sucedieron a él. En este caso, por ejemplo, en el tema que Pablo va a abordar, es probable que los corintios se preguntaran ahora, como cristianos, cómo debían actuar con sus hijas. Dice el versículo 36, si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En los días de Pablo, tanto en la cultura judía como en la cultura griega, la autoridad del padre sobre la hija era aceptada y respetada, de tal manera que de su decisión dependía que su hija se casara o que se quedara soltera. Los matrimonios eran arreglados por los padres y se supone que ellos buscaban lo mejor para sus hijas. Entonces, ellos aprobaban en caso de que el prospecto fuera alguien que prometía una buena vida para su esposa, es decir, para su hija. No solamente en el sentido material, que también es importante, pero en el sentido moral, en el sentido espiritual, en todas las áreas de la vida. Entonces el padre observaba y el padre decidía. Y esto ahora deberíamos de considerar lo bueno de esa costumbre, porque hoy con eso de que, espérame, aquí la libertad es lo más importante, ¿y por qué tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Yo creo que esa costumbre tenía cosas buenas. Que el hecho de que los padres no sean buenos padres y los hijos no sean buenos hijos, no quiere decir que la costumbre esté mal. El hecho de que haya matrimonios fracasados, hombres abusivos, hombres flojos que no sostienen a su familia, mujeres desobedientes y no sujetas, sino que no cumplen, el hecho de que eso existe no quiere decir que el matrimonio no sirve. El matrimonio es correcto, Dios lo diseñó. Y si funcionara como Dios lo diseñó, sería otra cosa. El problema es que Satanás distorsiona y destruye todo lo que Dios ha hecho. Fíjense cómo describe el Señor Jesús a Satanás, como el ladrón que viene ¿qué? Para hurtar y destruir. Entonces, Satanás ha procurado destruir el matrimonio. Poner a la mujer contra el hombre, es decir, no te debes dejar dominar por el hombre, tú eres igual, tienes las mismas capacidades. Y sí, nadie dice que la mujer tenga menos capacidades que el hombre, pero tiene un lugar. Y ese lugar es también uno en el que el hombre la debe de cuidar.
tratando a tu mujer como vaso más frágil, como alguien que es delicada y que hay que cuidar. Habrá hoy mujeres que se dedican al box y que pues no son tan delicadas, ¿verdad? O al vale todo, o que no salen del gimnasio y ya quisiéramos tener los músculos que ellas tienen. Bueno, pero eso no quita de cómo Dios hizo a la mujer. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos hacer una distinción entre lo que Dios hizo y si funciona o no funciona, siempre va a ser por causa de que el hombre está fallando, no porque falle lo que Dios hizo. Creo que la decisión del padre en esos tiempos, aún fíjense, no era arbitraria y tomaba en cuenta la voluntad de la hija. Claro que habrá momentos, ustedes pueden decir, no, yo conozco, yo vi una película del sultán. No, sí, puede haber muchos ejemplos de lo contrario, pero no quiere decir que eso sea lo correcto. Sí, a una persona a veces le das autoridad y es lo peor que puedes hacer porque abusa de la autoridad. Pero el problema es la persona que abusa, no el haberle dado autoridad. Entonces, ¿hay padres que abusaban de esto? Sí, pero finalmente, los padres que actuaban correctamente querían lo mejor para su hija y su decisión que ellos tomaban no era arbitraria, sino que tomaban en cuenta la voluntad de su hija. Y tenemos un caso en la Escritura que nos puede ayudar a ver esto. Cuando Abraham comisiona al siervo más viejo de su casa, que además era el que administraba las cosas, para que vaya a la tierra de donde procedía Abraham, para que traiga y le consiga esposa para su hijo Isaac. Para que Isaac no se case con las mujeres de esa zona que eran de pueblos que pertenecían a pueblos idólatras. Dice Génesis 24, 4 y 5, irás a mi tierra, le dijo Abraham al siervo, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Y qué fue lo que le respondió el siervo? Quizá la mujer no quiera venir. ¿Por qué no dijo quizá el padre no la deje venir? No dijo quizá la mujer no quiera venir. O sea, sí se tomaba en cuenta la voluntad de la mujer. Quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Entonces, ¿qué hago? ¿Tomo en ese caso a tu hijo Isaac y lo llevo allá? Dijo, no, eso no lo vas a hacer. Si no quiere venir la mujer a casarse con mi hijo, entonces tú ya cumpliste con tu responsabilidad. Entonces el siervo salió en el viaje a la tierra de la parentela de Abraham para buscar esposa para Isaac. Y cuando llegó al pozo donde las mujeres acostumbraban llevar los ganados para darles de beber y sacar agua también para ellas, el siervo oró al Señor, buscando su guía, oró a Dios y puso ciertas condiciones para poder reconocer a la mujer que Dios había escogido para Isaac. Y esas condiciones se cumplieron perfectamente en Rebeca, cuando ella llegó al pozo y el siervo le pidió que le diera agua y ella fue más allá. Era, dice la Escritura, cuando hayáis hecho lo que debíais hacer, decir siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer hicimos. Bueno, ella hubiera cumplido con solo darle agua a él, pero dijo, no, nada más para ti, también para tus camellos. Y era Rebeca una mujer muy empática con los demás, muy trabajadora. Y entonces el siervo tuvo la seguridad de que esa era la mujer que él debía llevar para casarse con Isaac. En respuesta a la buena actitud de Rebeca, el siervo le hizo regalos valiosos. Génesis 24, 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre, o sea el siervo, un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Oye, le fue bien a Rebeca, ¿no? Entonces el siervo de Abraham le pidió a Rebeca que si habría lugar en su casa donde él pudiera quedarse, donde lo pudieran hospedar, sobre todo pues se enteró que finalmente ella era parte de la familia de Abraham. Entonces va el siervo con ella, lo reciben en casa y entonces
pues cuando ven lo que le había dado, van a haber dicho, este es un buen prospecto. Pues mira lo que le acabo de regalar, estos brazaletes y estos de oro. Entonces lo reciben muy bien y atienden a sus animales y todo. Y entonces les plantea el siervo, les cuenta toda la historia, para abreviar. O sea, les cuenta todo y les dice, y yo pedí esto y se cumplió en Rebeca, y yo sé que Dios me bendijo y que ella es la mujer que se casará con el hijo de mi amo, de Abraham. Entonces el padre y el hermano de Rebeca le dicen en Génesis 24:51, he ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Esa es una decisión del padre y del hermano, porque están ahí los dos, aunque la autoridad obviamente la tenía el padre. Sin embargo, aunque fueron así y tomaron esta decisión, pretendían retener a Rebeca. Oye, pero no te la lleves todavía, espérate unos 10 días a que esté aquí con nosotros. Y entonces el siervo dijo, oye, Génesis 24:56 al 59, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Sí tenía capacidad de decisión Rebeca. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Entonces yo creo que con ese caso entendemos que cuando una persona actuaba adecuadamente, consideraba la opinión de la hija. Si la hija decía, no, yo no me quiero casar con este hombre, bueno, mira hija, tiene mucho dinero y te va a tratar muy bien, sí, pero no me gusta. Tiene la nariz muy grande. Digo, por los árabes, así que son los de aquellas tierras, ¿no? Sí, bueno, pues entonces hija, pero entonces te vas a quedar soltera. No, pues no le hace. Mejor soltera que mal acompañada, ¿verdad? Entonces sí tenía capacidad de decisión. Hoy tenemos algo semejante, nada más que ha ido perdiendo valor. Pero hoy cuando una pareja decide casarse, el novio, acompañado de sus padres, tiene que ir a ver a los padres de la novia para solicitarles la mano. Pero no nada más la mano, o sea, toda la hija, ¿verdad? Y entonces ellos deciden si se la dan o si no se la dan. Imagínate una hija que su prospecto es un joven flojo, tomador, mujeriego, tiene toda esa fama, y ellos le dicen, hija, no te conviene este muchacho. Ay, papá, pero es que estoy enamorada de él. Porque estoy enamorada, pues sí, pero mira, ¿qué va a ser tu vida? Yo lo voy a cambiar con mi amor, yo lo voy a transformar. Y entonces, pues el día que la vienen a pedir, pues los padres se mantienen, dicen, no aprobamos. Pero ella no le hace caso. Ah, no, vámonos. No, ya total que si ya yéndonos, pues ya se acabó el problema. ¿Y cuántos fracasos se podrían haber evitado si una hija hubiera escuchado a su padre y a su madre? Si hubiera tomado en cuenta la autoridad del padre, si le hubiera respetado, si hubiera tomado en cuenta su experiencia y si hubiera tomado en cuenta que el padre quiere lo mejor para ella, se hubiera evitado muchos problemas. ¿Cuántas mujeres hay que dicen, ay, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Pero pues ya ni modo, hijita. Me acuerdo una vez, así con una de mis hermanas, no quiero quemar a nadie, pero se quejó con mi mamá. No, Toñita, es que su hija, usted la quiso de esposa, si es que váyase a arreglar con ella, a mí no me la venga a traer, aquí no hay devoluciones. ¿Sí? Entonces, y claro, bueno, pues sí, salieron adelante. Pero lo primero ante los problemas es, pues vamos a que me arregles los problemas. Dice, no, tú la escogiste, tú decidiste y te la llevaste, arreglen sus problemas. Muchas veces, entonces, esta costumbre de ir y de pedir sería ir y buscar la autoridad de los padres
que le permitan casarse. Entonces, es algo que queda de aquello, que si se respetara hoy en día, muchas cosas serían diferentes. Dice aquí entonces el versículo 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. El caso que Pablo aborda en su carta es el de un padre que tiene una hija soltera que ya ha pasado, como se acostumbra a decir, ya pasó la flor de la edad, ¿no? Entonces, ya pasó la edad de casarse. Finalmente hay un tiempo apropiado, mejor que otro para contraer matrimonio. Y se preguntaba ese padre si estaba haciendo algo impropio al no haberla casado. O sea, se sentía responsable. Pablo entonces dice que si es necesario el matrimonio, obviamente, ¿qué puede hacer lo necesario? Pues que ella quiere casarse. Oye, papá, es que no estás haciendo nada y yo ya me quiero casar y ya se me pasó el tren, ¿sí? Entonces dice, estoy haciendo algo impropio al no casarla, estoy pecando. Bueno, si es necesario, ¿sí? Si viene a casarse, búscale, dala en casamiento, no pecas, ¿sí? Entonces, no tienes que retenerla soltera. Es que yo quiero tener una hija que sirva al Señor y que tenga una vida de santidad. No necesitas mantenerla soltera para eso. Entonces, cásala, no hay problema. El matrimonio era una experiencia deseada por una doncella. Hoy oyes a veces a una mujer decir, ay, es que me sueño yo vestida de blanco. O sea, lo máximo es vestirse de blanco, tener mis fotografías vestida de blanco con mi esposo. Anhelan eso. Bueno, en aquellos tiempos no precisamente se anhelaba el portar el vestido blanco, pero sí el escuchar los cantos nupciales. Por eso, cuando Dios trató con el pueblo de Israel a causa de su desobediencia, vinieron muchas consecuencias negativas sobre el pueblo, y una de ellas, dice el Salmo 78-63, que sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Pues que iban a tener oportunidad de matrimoniarse si estaban bajo presión por todos los problemas que les había traído su desobediencia. Entonces, el anhelo en ese tiempo de una joven soñaba con ese momento en que le entonaran a ella los cantos nupciales. Ya había ido a otras bodas y había oído los cantos nupciales, pero eran para otras, y ellas lo querían para ellas. Versículo 37. Ya habló con el padre que tiene la duda, porque tiene una hija que pasa de edad, y dice, no tienes problema, si es necesario, que se case. No pecas. Pero el que está firme en su corazón, el que no tiene ninguna duda en cuanto a lo que hace, o sea, no tiene ninguna presión, la hija no lo está presionando, nadie lo está presionando, es dueño de su voluntad, no tiene necesidad, dice, es dueño de su propia voluntad. Entonces, es libre de decidir. Y si ha resuelto en su corazón guardar a su hija sin casar, bien hace. Pero no está perjudicando a nadie, no está perjudicando a la hija. No es necesario casarse, porque a ella no le interesa. ¿Sí? Si hay la responsabilidad de obtener un esposo para la hija, pero ella no desea casarse, pues entonces déjala sin casar, no hay ningún problema, no pecas. No hay pecado en que permanezca soltera o la dé en casamiento, pero en la opinión de Pablo, por las razones que ya ha mencionado antes, si decide que permanezca soltera, Pablo considera que toma la mejor decisión, ¿verdad? Pablo se está mostrando siempre a favor de la soltería, pero no porque el matrimonio sea pecaminoso y la soltería no, sino por los argumentos que ha mencionado, para que no sufran aflicción, para que no tengan congoja, porque el tiempo es corto y las responsabilidades del matrimonio van a limitar su servicio al Señor. Versículo 39. Ya Pablo entra aquí mostrando a los corintios que el matrimonio, algo muy importante, es una unión indisoluble
de por vida, que solo la muerte de uno de los cónyuges puede romper esta unión. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es de casarse o para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. En tal caso, si el marido muere, ella está en libertad de volverse a casar. Y me llama la atención la expresión con quien ella quiera. Y tal vez la aclaración la subraya Pablo porque ella, que ya estuvo casada, ya no depende de la anuencia del padre. Ya no depende de la autoridad del padre. Se puede casar con quien ella quiera. Sin embargo, aunque en tal caso ella es libre, la recomendación de Pablo es que sería mejor que se quedara soltera. Dice, si ya estuvo casada y su marido murió, ya está libre de la ley del marido. Es libre de casarse con quien quiera, pero le recomiendo que mejor se quede soltera. Versículo 40 dice, pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así. Pablo concluye con una frase que va dirigida a quienes en Corinto, ¿sí?, habían opinado sobre estos temas del sexo y el matrimonio de manera diferente a Pablo. Otros que pretendían enseñar a los corintios habían hablado despectivamente del apóstol Pablo, cuestionando su autoridad, por lo cual él termina diciendo, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Me llamó la atención, ¿por qué dice Pablo eso? Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pues Pablo dice esto, creo yo, a causa precisamente de aquellos que han causado divisiones. ¿Se acuerdan que cuando tratamos ese punto, vimos que algunos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, y otros yo soy de Cristo, yo soy de Apolos, pero pensamos que los que decían yo soy de Pedro, pensaban que Pedro era un verdadero apóstol y Pablo no. Por eso yo sigo a Pedro, porque Pedro estuvo con el Señor. A Pedro el Señor lo hizo apóstol, pero a Pablo ¿quién? Pablo no vivió con el Señor Jesucristo, no estuvo con él en su ministerio, lo menospreciaban y cuestionaban su autoridad apostólica. Esto lo presentamos en ese momento como una suposición de parte nuestra, pero creo que aquí se empieza a confirmar. Dice, y creo que yo también tengo el Espíritu del Señor. Pienso que yo también. No nada más Pedro. Yo también tengo el Espíritu del Señor. De esta manera, cuando ellos cuestionaban la autoridad de Pablo y probablemente enseñaban de manera diferente con respecto a estos temas que Pablo está tratando, presentaban estas personas la soltería como una condición superior al matrimonio. El matrimonio lo consideraban pecaminoso por las relaciones íntimas y ellos estaban a favor más bien de la soltería. Y Pablo, al estar a favor de la soltería, parecería que está de acuerdo con ellos, pero él explica por qué, y es muy diferente el pensamiento de Pablo. No es que el ser soltero sea más espiritual o sea mejor, simplemente son cuestiones de tiempo y son cuestiones de evitar sufrimientos. Más adelante en este epístola y en la segunda carta, Pablo ya habla de manera directa de estas personas y hace algunas preguntas que vamos a ver en su momento cuando lleguemos ahí. Dice, ¿no soy apóstol yo? ¿Sí? ¿Son ellos superiores a mí? ¿Son apóstoles ellos? Yo he sufrido más que ellos. ¿Sí? ¿Son apóstoles? Dice, como si estuviera loco Pablo. O sea, él también dice, no, estos no son apóstoles, son falsos maestros que dicen ser lo que no son. Entonces, por eso Pablo termina esta sección diciendo, y yo pienso que yo tengo también el Espíritu de Dios. Entonces, lo que estoy diciendo, dice Pablo, tiene la autoridad de hablar bajo el poder del Espíritu Santo. Muy bien, con esto terminamos el capítulo 7.